Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Hoy traemos un nuevo tema de la palabra de Dios y lo hemos titulado El santuario como articulación de la teología. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Suplicamos ahora la unción de tu Santo Espíritu para comprender tu verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a acompañarme a la lectura de la epístola a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a leer el verso 12 y verso 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Habías leído un pasaje así? Es decir, que quizás nosotros somos los directores de nuestra empresa, quizás somos papá y mamá en la casa, no tenemos que rendir cuenta a nadie, pero lo cierto es que nos dice este pasaje que nosotros tendremos que rendir cuenta a Dios. Ahora, no se queda acá. Vamos a leer el versículo 16. Hay una salida. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Hace falta que aceptemos esta gracia que Él nos ofrece. De lo contrario, mire lo que dice el capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Qué interesante es ver que es tan importante conocer a Jesús como permanecer en Él. Es tan importante aceptar la salvación que Él nos ofrece como vivir la linda experiencia de la verdad. Por eso no podemos en este momento pasar esta linda oportunidad. No podemos dejar de aceptar esta invitación que Él nos dice de que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Qué lindo es que después de nuestra presentación podamos sentir que Dios nos ha regalado un sumo sacerdote. Como dice el capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios a sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este es el maravilloso regalo que Dios nos da. Estos pasajes que hemos leído nos muestran que hay un sumo sacerdote, nos muestran que existe el pecado y nos muestra que existe la oportunidad de expiación en este momento. Por tanto y demás, de aquí que cobre sentido el título de esta presentación que hemos titulado El santuario como articulación de la teología. ¿Qué queremos nosotros expresar con este tema? Que es necesario aceptar el santuario tal y como se presenta en la Biblia. Que es importante conocer que el santuario tiene un origen divino y que el santuario existe desde la eternidad. Desde aún antes de la fundación de este mundo ya existía un plan de redención, un plan de salvación. Aún antes de la creación de este mundo, nosotros podemos ver a un Dios que nos ama y no solamente a nosotros, sino un Dios que quería mantener en orden el universo. Un Dios que hizo provisión para que nada faltase. Y es la seguridad que tenemos nosotros que tener en estos días tan convulsos, en estos días en el cual el pecado florece y la incredulidad reina, en este momento en el cual las personas están sintiendo hastío existencial.
de tantas cosas feas que le están pasando que crean un vacío por dentro. La muerte se enseñorea de nuestros seres queridos. No conoce límite, no conoce saciedad, no respeta estrato social. La enfermedad, no importa la edad que tenga la persona, la juventud que tenga, es capaz de tirar a cualquiera en la cama. Es capaz de consumir las personas prácticamente en vida. Y nosotros necesitamos prepararnos para vivir en ese reino eterno que Cristo Jesús nos fue a preparar. Hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más del santuario. El santuario nos une cada una de las creencias que nosotros aceptamos tomadas de la palabra de Dios. Justamente cuando nosotros aceptamos el santuario como articulación de la teología, vamos a ver cómo existe una armonía en todo lo que conocemos nosotros acerca de Dios, acerca de la antropología o del hombre y acerca del cosmos o del mundo o del universo, como le podemos llamar. Tiene que haber una relación en estos aspectos. Cuando nosotros aceptamos el santuario como principio articulador de nuestro sistema teológico en base a la Biblia, todo cobra sentido. Y es lo que nosotros queremos comprobar hoy. Que no importa cuán difícil sea el pasaje bíblico, si está en la Biblia tiene una razón de ser. Y no importa cuán difícil sea, si tenemos un espíritu noble, sencillo y está revelado, lo podemos aprender. Vamos a avanzar acá y vamos a ver que el principio del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. ¿Qué fue lo que pasó en el 1844? Toda la humanidad se había preparado, podemos decir toda la humanidad porque fue algo muy notorio en Estados Unidos de Norteamérica. Se predicó de la segunda venida de Cristo Jesús, se reclamó esa promesa maravillosa que se hace en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, donde él dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Todo el mundo estaba esperando que Cristo Jesús viniera el 22 de octubre de 1844, estuvieron esperando desde la mañana, no pasó nada, mediodía tampoco, tarde tampoco, hasta las 12 de la noche y no pasó nada. Bueno, pasó algo. Los burladores se disfrazaron de batas blancas y salieron para la calle como si fueran ángeles, simulando que habían venido a buscar a las personas y eran burladores. Muchas personas abandonaron su fe para siempre. Ahora quedó un remanente, quedó un grupo de personas que dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto y demás, algo ha pasado y empezaron a investigar y se dieron cuenta que no se había equivocado Dios. Más bien ellos se habían equivocado. Algo grande iba a pasar el 22 de octubre de 1844 y es que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Había una confusión. Se pensaba que esta tierra era el santuario que tenía que ser purificado, cuando realmente el santuario que tenía que ser purificado era el verdadero santuario, el santuario celestial. Y dirás: ¿y por qué el cielo tendría que ser purificado? Yo te pregunto, ¿dónde comenzó el pecado? Algunos piensan que el pecado comenzó acá con Adán y con Eva, pero lo cierto es que no, el pecado comenzó mucho antes. Comenzó en el cielo, donde ese querubín protector, donde Lucifer trató de ocupar el lugar de Dios, deseó y anheló, codició la posición de Dios y justamente acusó a Dios de ser tirano, de ser dogmático, de ser manipulador. Cosa que Dios nunca haría, porque si algo tiene Dios es que respeta el libre albedrío con el cual crea a sus criaturas. Si Dios no respetase el libre albedrío, ahí sí realmente Dios sería el responsable prácticamente del pecado, porque si Él crea un autómata, un robot, entonces cuando pasa algo malo, entonces el problema es del que diseñó y creó condicionadamente a esa mente para hacer eso. Por eso Dios crea al ser humano perfecto y a toda su creación también la hace perfecta. Y la perfección consiste en que le da la capacidad de elegir, de pensar, de decidir. Y justamente es un peligro que tú y yo corremos hoy, porque el pecado y las consecuencias del pecado, los años de degeneración que nosotros llevamos del pecado, están trabajando nuestra mente.
El diablo no conoce límites, no conoce saciedad. Tú le permites un poquito y él te lleva mucho más allá de donde tú quieres ir. Y justamente el diablo no pide permiso, él entra. ¿Cómo entra? Así como entra la música, nadie tiene que abrirle la puerta, siempre se siente cuando hay música puesta. El diablo entra sin pedir permiso. Cuando no entra es cuando nosotros nos sometemos a Dios y como dice Santiago capítulo 4 versículo 7, Él tiene que huir de vosotros. Y sabemos que cuando el diablo llega, entonces llega la incredulidad, el temor, el escepticismo, todas esas cosas feas que nos llevan a dudar de Dios y que nos llevan a abandonar la fe. Por tanto y demás, tenemos que ver que en el 1844 no fue que Dios se equivocó, más bien fue que el ser humano se equivocó del evento que iba a tener lugar. ¿Por qué es tan importante la comprensión de este evento? ¿Por qué? Porque eso nos da seguridad de que estamos mucho más cerca de encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy pronto el tiempo de gracia se habrá terminado. Muy pronto este tiempo de juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 habrá llegado a su final. La pregunta es, ¿qué está pasando en estos momentos en el santuario celestial? Se está analizando la condición de cada ser humano. Se está viendo a ver a cuántas personas se puede añadir al testamento de la salvación y de la vida eterna. ¿Cuánto están reclamando la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Cuánto están confesando sus pecados a Él? ¿Cuánto están anhelando el perdón? ¿Cuánto están anhelando la expiación de sus faltas? Y justamente esto nos pone a tono entonces con un santuario. Por eso habíamos visto anteriormente un pasaje que nos decía, háganme un santuario, yo voy a habitar en medio de ustedes, porque justamente eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. No para que fuéramos igual a Él, pero sí para que fuéramos parecidos y para que lleváramos la imagen de su carácter, para que tengamos nosotros un carácter espiritual, no un carácter carnal. Hoy necesitamos mejorar, hoy necesitamos crecer, hoy necesitamos forjar y desarrollar un carácter que represente dignamente a nuestro Creador. Por tanto y demás, mira lo que dice acá, justamente Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Siendo que el pecado comenzó en el cielo, dice acá, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, que Dios no nos ha dejado a nosotros abandonados. Algunas personas piensan que Dios nos creó como conejillos de India. Si Dios sabía que Lucifer iba a pecar, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que iban a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y es que justamente no hay nada que pueda limitar a Dios en su poder creador y perfecto como es. Y ahí estaba un símbolo de obediencia. Dios quiere saber si el ser humano le sirve voluntariamente o si el ser humano no desea tener ninguna relación con él. Y hoy tú y yo podemos evaluar eso. ¿Cuán leales estamos siendo a Dios? ¿Cuán consecuentes estamos siendo con su existencia? ¿Y cuán agradecidos le estamos siendo a Él de la vida que nos ha dado? Porque a veces que nos quejamos solamente de las cosas malas que pasan en nuestra vida, pero no le agradecemos a Dios y nos contentamos con las cosas buenas que pasan. ¿Cuáles son las cosas buenas que pasan? Hemos tenido el privilegio de conocerle. ¿Cuáles son las cosas buenas que pasan? Hemos tenido la oportunidad de tener una Biblia y leerla. ¿Cuáles son las cosas buenas que pasan? Tenemos esta oportunidad de estar acá conectados, conversando, compartiendo, estudiando, escudriñando estos temas tan interesantes. Hoy la mayoría de las religiones no aceptan el santuario, pero sí creen en Cristo Jesús como su Salvador. Y aquí hay algo interesante. Es verdad que nosotros somos salvos por fe, no por las obras. Pero es que Jesús nos salvó para buenas obras. Y no es que ahora vamos a pensar que Él lo hizo todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Jesús obró la salvación, pero nosotros tenemos que vivir la salvación. Él no la puede vivir por nosotros.
Jesús no quiere quitarnos a nosotros nuestra identidad. Él quiere transformar nuestra identidad a su semejanza, a fin de que nosotros no veamos una carga ser cristiano, sino que veamos un privilegio ser cristiano, un privilegio ser semejantes a Cristo Jesús cada día un poco más. Y estas son las cosas buenas que nos mueven a nosotros a agradecer a Dios porque un día pensó en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, aún antes de nosotros nacer. Jesús vino a este mundo, no porque el ser humano se lo pidiera. Jesús murió por nosotros, no porque nosotros se lo hayamos pedido. Jesús nos amó a nosotros, no porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó primero. Y ahí está ese amor de Dios que nos deja desarmados. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tanta duda con respecto al amor de Dios? Una vez lo dije, lo repito ahora, si para muchos Dios no existe, ¿por qué lo combaten tanto? ¿Por qué lo combaten? ¿Por qué lo critican? ¿Por qué lo cuestionan? Porque si bien dicen Dios no existe, pero cuando pasa algo feo dicen ¿y por qué Dios permite esto si es que existe? Lo cierto es que no podemos dudar más de Dios. Necesitamos creer que Dios es real, que Dios existe, como fue tan real el santuario que hizo acá, en el cual se hizo presente, mostrando la situación pecaminosa del ser humano y las consecuencias del pecado, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y esa salvación, esa vida eterna que hay en Cristo Jesús, es la salvación y la vida eterna que tú y yo hoy podemos disfrutar. Y eso es lo que hace el cambio, esa confianza, esa fe, ese mensaje de salvación, de vida eterna, que nos mantiene un corazón alegre. La palabra de Dios nos dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Qué lindo que nosotros podamos sentir pasión por la verdad de Dios, como dice Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si ustedes hacen mi voluntad, si ustedes oyen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer la verdad del santuario, necesitamos aceptar que somos pecadores, pecaminosos y necesitamos cada día de un Salvador. Necesitamos cada día de una gracia maravillosa de Cristo Jesús. Y más que confesarnos a cualquier ser humano, a cualquier entidad, a cualquier persona cuando nos reclaman, qué lindo es que nosotros vayamos voluntariamente a Jesús y le digamos cómo nos sintamos nosotros, le digamos cómo nos sentimos, le digamos cómo estamos nosotros, pero también le digamos qué deseamos y anhelamos. ¿Qué deseamos y anhelamos? Que Él venga a buscarnos. ¿Qué deseamos y anhelamos? Estar preparados para su encuentro. ¿Qué deseamos y anhelamos? Que se cumpla esa maravillosa profecía que Él ha dicho, vendré otra vez. Él ha dicho, vendré otra vez, pero no ha dicho el día y la hora. Y algunos dicen, bueno, pero el día y la hora se sabe. Sí, se sabe. ¿Cuál es el día? El que dice la Biblia. El día en que nadie sabe. ¿Y cuál es la hora? La hora en que nadie lo espera. Y ese es el problema. Él mismo ha dicho, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que un pueblo sin profecía se disipa, pero qué lindo es que nosotros podamos tomar este pasaje que nos da el apóstol Pedro, cuando nos dice allí, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, resplandezca en nuestros corazones. Hay veces que no podemos entender, comprender todas las profecías, pero qué lindo es que la podamos aceptar. Nosotros no podemos entender o explicarnos los milagros de Dios, pero qué lindo es que lo podamos recibir, qué lindo es que nos podamos beneficiar. Y uno de los mayores regalos que Dios nos hace es el de la justificación por la fe. Es el regalo de su gracia, es el regalo de su amor, de su misericordia. Pero también tenemos que agradecer a Dios por el regalo de su santuario, porque Él nos da el santuario y lo pone a nuestra disposición para que nosotros podamos tener oportunidad de alcanzar gracia en el oportuno socorro. Nosotros no podemos entender el santuario a la luz de la justificación por la fe.
¿Por qué? Porque si entendemos el santuario a la luz de la justificación por la fe, entonces no haría necesidad de santuario, porque la justificación por la fe sería todo. No, más bien tenemos que entender la justificación por la fe a la luz del santuario. Porque es que Dios no nos quiere salvar en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y el santuario tenía como objetivo mostrar la ley de Dios, mostrar que hay un pacto que hay que respetar, y cuando ese pacto se viola, cuando no se es respetuoso, cuando no se es sincero, cuando no se es honesto con las cosas sagradas, con las cosas santas, siempre el resultado va a ser muerte. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Hace unos días, comentando con un colega, me dijo, ahí sí me tocaste. Y yo le dije que estamos tan sentenciados a muerte como lo estuvo Sodoma y Gomorra. Y lo cierto es que Sodoma y Gomorra recibieron su castigo y su retribución, porque vivían en un estado incontrolable, desenfrenado, increscendo de iniquidad, de impiedad. Iban de mal en peor. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuán desenfrenados estamos viviendo? ¿Estamos nosotros aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida? ¿Estamos aceptando la palabra de Dios como norma de fe y conducta? ¿Como regla de fe y práctica? ¿Estamos deseando ceder nuestra voluntad a la conducción, a la guía, a la orientación del Espíritu Santo? ¿Estamos permitiendo que Dios sea el que rija nuestros pensamientos? ¿Estamos pidiéndole a Dios que nos llene de su fuerza, de su poder? ¿Estamos pidiéndole a Dios que aumente nuestra fe? ¿Estamos pidiéndole a Dios que aleje nuestra incredulidad? ¿Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser sinceros, veraces, auténticos, cristianos legítimos, no hipócritas, sino reales? Personas que, reconociendo nuestra necesidad, vamos a Dios y escuchamos de Dios donde dice, bástate, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que pensamos que Dios nos ha abandonado, que no se acuerda de nosotros porque estamos pidiéndole cosas y Él no nos responde. Y no nos damos cuenta que en este mundo hay veces que en medio del dolor, del sufrimiento, de la prueba, es cuando más cerca nosotros estamos del reino de los cielos. Y quizás todavía no hemos aprendido la lección de confiar, porque pensamos de que confiamos en Dios y nuestra fe crece y madura cuando Dios nos responde las cosas positivamente como esperamos. Pero es que Dios siempre responde positivamente, aun cuando nos dice que no. Porque si pedimos algo y no nos conviene, Dios en su amor no nos lo va a dar. Qué lindo que hoy estemos pidiendo aquellas cosas que son trascendentes, no las cosas que son efímeras, no las cosas que son pasajeras. Necesitamos nosotros sentir que la paz del cielo vive en nosotros. Necesitamos nosotros permitir que Cristo entre a nuestro corazón, así como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. ¿Estamos deseando que Cristo Jesús entre a nuestro corazón? Yo creo que es la mejor decisión de nuestra vida. El tiempo ha avanzado y necesitamos tratar de concluir. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que el Señor hace, lo hace bueno, lo hace perfecto. Cuando Dios dice, Él cumple. Y esa es la certeza, la confianza que nosotros tenemos que tener. Justamente, Daniel capítulo 8, versículo 14, encontramos el texto que se usa como base para esta profecía de 2300 tardes y mañanas. Como hemos dicho, estas profecías todas son importantes. Y no todas las personas le están aceptando. Una persona que no acepta la profecía pierde la fe. Una persona que no acepta la profecía entra en apostasía. Y la apostasía es cuando las personas saben hacer lo bueno pero no lo hacen. Viven abiertamente en la maldad, pero para ello están haciendo lo bueno. Justamente nosotros, si hoy no estamos aceptando la verdad del santuario, quizás estemos faltándole a Dios en algo. Alguna persona pudiera decir, sí, pero yo no quiero conocer más porque no quiero responsabilidad. Pero es que justamente nuestra ignorancia ante Dios no nos quita la responsabilidad. Necesitamos ser responsables.
Necesitamos conocer de Dios como Él nos dice en Juan 17:3. Empero en esto está la salvación y la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Justamente Daniel 8:14 dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya habíamos visto que iba a ser el santuario celestial el que iba a ser purificado. Una vez que se acabe todo el proceso de purificación, el tiempo de la gracia se cerrará. Las 7 postreras plagas van a ser derramadas, una en sucesión a la otra. Nadie va a tener que decirle a nadie que el tiempo de las plagas está llegando y que están cayendo las plagas, porque todo el mundo lo va a notar. Igual que cuando Cristo Jesús venga, nadie va a tener que decirle, ay, Cristo vino, está en tal lugar. No. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Aún los que le traspasaron van a hacer lamentación por él. Hoy nosotros podemos tener esta seguridad que de la misma manera que Daniel capítulo 9, 24 hasta el 26 explica justamente el comienzo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y lo que va a pasar. Hoy Dios no nos ha dejado a nosotros abandonados. Dios nos ha dicho el momento en el cual estamos. Estamos en el momento del fin, en el fin del tiempo. Estamos en el momento cuando las campanadas proféticas nos indican que su venida está cerca. La pregunta es si estamos preparados. La pregunta es qué nos falta. La pregunta es qué estamos haciendo. La pregunta es qué podemos hacer que no estamos haciendo. Y la otra pregunta es qué debemos dejar de hacer que no es bueno que estemos haciendo. ¿Cuán implicado está Dios en nuestros planes? ¿Lo hemos puesto ahí en primer lugar? Sabemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Justamente esta profecía comienza con el decreto del rey Artajerjes en el 457. Y esto lo podemos nosotros ver en Esdras 7, versículos 12 al 26, cuando se ordena la reconstrucción de la ciudad y se autoriza a Nehemías para concluir la obra. Y todo este proceso de computación de días y de años nos lleva a nosotros al 22 de octubre de 1844. Así como se cumplió esta profecía, también se va a cumplir una profecía que sabemos que está por cumplirse. ¿Cuál es? La de la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal? ¿Estamos aceptando la verdad de la justificación por la fe a la luz del santuario? Esto nos quiere decir a nosotros que una vez salvo no siempre es salvo, sino que cada día, como dice Pablo, muero. Cada día necesito vivir aferrado a la salvación. Cada día necesito que Cristo Jesús obre y produzca en mí la diferencia. Hoy tenemos que cuidarnos, el tiempo se ha acabado, tenemos que cuidarnos de la teología. Existe lo que se llama la teología moderna. La teología moderna nos presenta hoy el panteísmo. Y el panteísmo dice que Dios no es todo, sino que todo está en Dios. Conocíamos el panteísmo, que es que todo es Dios, pero el panenteísmo dice que todo está en Dios, como que el alma, la persona es Dios y el resto de la creación es el cuerpo de Dios. Y estas cosas destruyen el sistema de salvación, porque sinceramente nosotros vamos a confundir nuestra adoración y necesitamos darle la adoración no a la criatura, no a la creación, sino al Creador. Y también está la teología clásica. La teología clásica lo que presenta es que Dios no tiene que ver nada con el tiempo, que Dios está ajeno al tiempo, y si Dios está ajeno al tiempo, entonces ¿de qué manera dice la palabra? Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo cierto es que el santuario nos ubica en el tiempo en el cual Dios asume su responsabilidad de Padre Celestial y hace por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Hoy
Si bien somos predestinados no para perdición, sino para salvación, necesitamos nosotros aceptar el libre albedrío que Dios nos da y aplicarlo con juicio, siendo premiados con una fe que sea madura, auténtica, responsable, al considerar los temas bíblicos, al considerar la lectura de la Biblia, sabiendo que la Biblia se interpreta a sí misma, sabiendo que cuando vamos a la Biblia no podemos ir a ella tratando de encontrar lo que nosotros buscamos, sino de ir a ella buscando lo que Dios nos dice, estudiándola por tema, desde un principio hasta el final, estudiando un poquito aquí, un poquito allá. Como bien nos ha dicho Juan 5:39, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros parece que ya tenéis la salvación, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Estás deseando hoy vivir para Cristo, vivir por fe? Si es así, te invito a tener una palabra de oración. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, damos muchas gracias porque tu amor, tus bondades están en medio nuestro. Damos gracias porque hoy queremos crecer, así como Cristo Jesús se creció en las dificultades. Hoy queremos obedecerte, así como Él te obedeció. Y hoy queremos beneficiarnos, oh Padre Celestial, de ese amor que tú derramaste para con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Lo queremos aceptar como nuestro Salvador personal. Queremos aceptar de ti la justificación, pero también queremos vivir contigo el proceso de la santificación, para muy pronto, cuando te manifieste, poder experimentar la glorificación e irnos a vivir contigo por toda la eternidad. Como bien has dicho en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3, y yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y justamente vio prácticamente el santuario celestial, allí un tabernáculo en el cual nosotros seremos el pueblo y Dios será nuestro Dios. Permite que este sea la linda experiencia que tú nos puedas regalar a cada uno de nosotros y que hoy estemos haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance por la gracia maravillosa de Cristo Jesús para servirte, para seguirte y para amarte en espíritu y en verdad. Gracias por habernos acompañado con tu presencia. Gracias por estas lindas promesas que nos das y gracias por Cristo en el santuario. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.